¿Dejarías que una amiga se subiera sola a un taxi en medio de la noche? ¿Pensarías que algo malo podría pasarle? ¿O simplemente confiarías en que llegará bien a casa? Aquella noche de abril de 2022, en Monterrey, 3 chicas salieron de fiesta, pero solo 2 regresaron. La tercera, Devani Escobar, de 18 años, fue vista por última vez caminando sola por la carretera tras bajarse del taxi que debía llevarla de vuelta. Esas imágenes, captadas por una cámara de seguridad donde se la ve avanzar bajo la oscuridad, se convirtieron en la primera pieza de un rompecabezas lleno de vacíos, contradicciones y dolor. Soy Ángel, y hoy te voy a contar uno de los casos más estremecedores que sacudió a México. Una historia que expuso fallas en la justicia, versiones enfrentadas y una verdad que 3 años después aún sigue siendo motivo de debate. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te hará pensar en lo frágil que puede ser la línea entre la seguridad y el peligro. Pero antes de comenzar, quiero que me cuentes en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos saber desde qué parte del mundo nos acompañas, porque este espacio lo construimos juntos, recordando a quienes ya no pueden hablar. Y si te interesan los casos reales, los que te dejan pensando y te estremecen el corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Porque lo que vas a escuchar hoy es tan real como devastador. En la noche del 21 de abril de 2022, dentro de una cisterna de 4 metros de profundidad, ubicada en un motel en las afueras de la ciudad mexicana de Monterrey, fue hallado un cadáver en estado de descomposición. En cuestión de horas, el hallazgo se convertiría en la pieza clave de uno de los casos más brutales y controversiales en la historia reciente de México. Al día siguiente, llegó la noticia más temida cuando a través de un video divulgado en redes sociales, las autoridades confirmaron que el cuerpo pertenecía a Devani Susana Escobar Basaldúa, de 18 años. Pero, ¿quién era Devani? Y más importante aún, ¿cómo y por qué había sufrido tan fatal desenlace? Nacida el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey, al año y 4 meses de edad, fue adoptada por sus tíos Mario Escobar y Dolores Basaldúa. Desde entonces, los 3 compartían hogar en una zona tranquila de las afueras de la ciudad. Devani, como muchas chicas de su edad, era sociable, alegre, cercana a los suyos, y además de cursar la carrera de Derecho en una universidad estatal de la región, tenía miles de planes para su futuro. Para el momento en que se encontraron sus restos, la joven llevaba exactamente 13 días desaparecida en extrañas circunstancias, tiempo durante el cual su caso acaparó la atención del país. Todo comenzó la noche del viernes 8 de abril de 2022, cuando, tras pedirle permiso a su mamá, Devani salió de su casa rumbo a una fiesta, acompañada por 2 amigas, Saraí, a quien conocía desde hacía unos 3 o 4 meses, e Ivonne, que era compañera de trabajo de la primera, y a quien Devani conoció esa misma noche. La idea, al menos al principio, era volver juntas, pero, por desgracia, eso nunca ocurrió. Alrededor de las 4 de la mañana ya del sábado 9 de abril, Dolores se despertó y notó que su hija aún no había regresado. La ausencia inesperada encendió una alarma inmediata. Algo no estaba bien. Mario compartía la misma inquietud, y juntos comenzaron a recorrer la zona cercana y a comunicarse con familiares y amigos, tratando de localizarla por todos los medios a su alcance. No podían imaginarlo, pero en ese instante comenzaba su peor pesadilla. Poco después comenzó a circular una fotografía que mostraba a Devani a la orilla de una carretera en la periferia de la ciudad en plena noche, vestida exactamente como había salido de casa la noche anterior, con una falda larga, un top blanco y zapatos deportivos color negro.
La imagen, que llegó a los padres a través de contactos cercanos antes de que las autoridades se involucraran formalmente, se difundió enseguida en redes sociales, generando conmoción entre quienes la vieron. Conscientes de que el tiempo era crucial, Mario decidió tomar control de la cuenta en redes sociales de su hija para informar lo que estaba ocurriendo y pedir ayuda. En su mensaje confirmó la veracidad de la foto. Esa era hasta ese momento la última evidencia visual de Devani. Mientras tanto, familiares y amigos comenzaron a organizar búsquedas independientes. A través de videos publicados en redes, se podía seguir cómo los seres cercanos a Devani recorrían la zona de manera desesperada, sin la presencia todavía de autoridades. Algunos vecinos y miembros de la comunidad se sumaron, incluso con apoyo de un equipo canino que colaboró en la búsqueda a lo largo de la carretera donde había sido vista por última vez. Desde esos primeros momentos, la incertidumbre se volvió protagonista. Cada minuto sin noticias aumentaba la angustia de la familia, marcando el inicio de un camino largo y doloroso de preguntas, sospechas y desvelo por encontrar a Devani. Al día siguiente, 10 de abril, la titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas anunció en conferencia de prensa la integración de un comité de emergencia para localizar a la joven. A partir de ese momento, en redes sociales y medios de comunicación comenzó a circular la ficha de búsqueda de la muchacha. Adicionalmente, se supo que quien había tomado la fotografía de Devani junto a la carretera había sido el chofer del taxi en el que viajaba esa noche. Según sus amigas, la secuencia de los hechos fue la siguiente. Cerca de la medianoche, las 3 chicas llegaron en un vehículo de transporte por aplicación a una reunión en el centro de San Nicolás. Antes habían pasado por una tienda de autoservicio donde compraron una botella de vodka y otros artículos para acompañar la bebida. De acuerdo con los testimonios, Devani bebió durante la fiesta y más tarde, junto a sus acompañantes, decidió trasladarse a otro lugar. Sin embargo, al llegar nadie les abrió, por lo que solicitaron otro vehículo de la misma plataforma para continuar la noche. Pasada la 1 de la madrugada del 9 de abril, de acuerdo con la versión de Ivonne y Saraí, abordaron el vehículo que las llevó hasta una quinta en la colonia Nueva Castilla en Escobedo. Al llegar, descubrieron que la fiesta había terminado y decidieron buscar otro lugar. Cerca de la 1:20, a pocas calles de allí, encontraron otra celebración. Aunque el organizador no las conocía, les permitió entrar. Sin embargo, pocos minutos después, tras una discusión con algunos asistentes, Devani salió del lugar. Testigos señalaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Entre las 3:29 y las 3:36 de la madrugada, Ivonne le envió un mensaje a Juan David Cuellar, el chofer que las había llevado y a quien le habían pedido el número, según aclararon, para volverlo a contactar una vez que acabara el festejo. Le pedía que fuera a buscar a Devani para llevarla a su casa, ya que supuestamente estaba fuera de control. Minutos más tarde, alrededor de las 3:54, el conductor pasó por ella. A partir de ese momento, ni Ivonne ni Saraí volvieron a tener contacto directo con su amiga. Esta última aseguró además que intentó comunicarse muchas veces con Mario, cuyo número había agendado en una ocasión en que pasó llevando a Devani por su casa, pero siempre sin éxito. Según la captura que mostró de su celular a posteriori, la primera llamada la hizo a las 3:59 de la madrugada, es decir, apenas 5 minutos después de que la chica se subiera al taxi. Luego volvió a marcar entre las 4:17 y las 4:30. Sin embargo, Saraí señaló, y la misma captura parecía confirmarlo, que Mario no le devolvió la llamada sino hasta pasadas las 8:30 de la mañana. Empecé a marcarle desde las 3:59 de la mañana. ¿Puedes señalar que es la primera? Veo ahí que es la llamada saliente. Ajá. 3:59. Y luego le marqué otra vez 2 veces, y luego a las 4:17, otra vez a las 4:17, otra vez a las 4:30, y él me regresa la llamada hasta las 8:35 de la mañana. El 12 de abril, 2 días después de que Devani fuera reportada oficialmente como desaparecida, los medios de comunicación informaron que Juan había sido detenido de manera preventiva.
Durante ese periodo, ofreció más detalles sobre su participación en el caso y sobre el contacto que mantuvo con la joven y sus amigas. Tras asegurar que las conoció esa misma noche a través de una aplicación de transporte, dijo que en un principio las chicas lo habían contactado poco después de las 4 de la mañana para que pasara por Devani. Más tarde modificó su versión, afirmando que en realidad había acordado encontrarse una hora antes, pero para finalizar un viaje fuera de la aplicación. Sin embargo, según su relato, al llegar al punto de encuentro, solo subió al vehículo de Devani, quien primero se sentó en la parte trasera y luego se pasó al asiento del copiloto. Las amigas, dijo, se habían marchado en otro automóvil con otras personas. De acuerdo con su versión, la joven le comentó que ambas eran malas amigas porque no habían querido llevarla, aunque no precisó a dónde. Aseguró también que al decirlo, Devani rompió en llanto. Durante el trayecto hacia el domicilio de la joven, ella le pidió que la dejara en medio de un tramo despoblado, pero finalmente cambiaron de rumbo y regresaron a la quinta donde él la había recogido. Después, Devani volvió a cambiar de opinión, pidiéndole que la llevara a otra fiesta. Además de sostener que parecía alterada, Juan añadió que al notar que la dirección que tenía para llevarla no era correcta, decidió escribir nuevamente a las amigas para pedir orientación. Pero según él, fue justo en ese tramo alrededor de las 4:25 y mientras iban por la carretera a Nuevo Laredo en la colonia Nueva Castilla, cuando Devani decidió bajarse del vehículo. Allí se quedó de pie al costado del camino, cerca del mismo motel donde días después se produciría el fatal hallazgo. Fue en ese instante cuando él le sacó la fotografía que, valga aclarar, envió enseguida a Ivonne y Saraí. Se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías. Las muchachas respondieron diciendo que no sabían cómo actuar, pues su amiga estaba fuera de control y a lo largo de la noche había tenido episodios de agresividad e incluso las había golpeado. En los mensajes posteriores, ambas mencionaron que habían intentado comunicarse con la madre de Devani sin éxito. Juan, por su parte, aseguró que también le sugirió a la joven que llamara a su mamá, pero que ella le respondió que su teléfono se había quedado sin batería. Cuando él le ofreció cargarlo en el auto, ella, según su testimonio, no solo rechazó la ayuda, sino que reaccionó de forma grosera. Poco después, Juan fue liberado. De acuerdo con la fiscalía, al no encontrarse elementos que lo vincularan con la desaparición y tras haber aportado la fotografía, no existían motivos legales para mantenerlo detenido. Ese mismo día, la familia Escobar convocó a familiares, amigos y voluntarios a realizar una búsqueda masiva en las inmediaciones del lugar donde Devani había sido vista por última vez. En los días siguientes, la investigación pareció agilizarse cuando las autoridades realizaron distintos cateos en negocios cercanos al lugar de la desaparición. Entre ellos una empresa de transporte llamada Alconza, el motel Nueva Castilla y un departamento en el centro de la ciudad. Además, se recolectaron y analizaron grabaciones de cámaras de seguridad de la zona. No obstante, es importante señalar que esos registros no se difundieron públicamente de inmediato, sino que fueron apareciendo de forma fragmentada y en distintos momentos de la investigación. La falta de una versión oficial unificada y la difusión escalonada de los videos, algunos divulgados por las autoridades y otros filtrados a los medios, incrementaron la confusión y las sospechas en torno al caso, al tiempo que dieron lugar a múltiples interpretaciones sobre lo que realmente había ocurrido aquella madrugada. Aún así, a partir de ese material, las autoridades comenzaron a delinear una posible ruta de desplazamiento de Devani, cuya reconstrucción definitiva se conocería recién días después. Sus pasos entonces fueron los siguientes. Tras descender del vehículo a las 3:55 de la madrugada, comenzó a caminar por la isleta de la carretera. A las 4:29 de la madrugada, fue capturada cruzando la calle frente a la empresa de transporte Alcosa, donde pareció intentar acercarse a la caseta de vigilancia, aunque finalmente no ingresó ni pidió ayuda. Minutos más tarde continuó su trayecto hasta llegar al motel Nueva Castilla, a las 4:33, donde 2 cámaras registraron su presencia. Una ubicada en un restaurante fuera de servicio contiguo al hotel.
la mostró corriendo por los alrededores. La otra, situada en la caseta de cobro del establecimiento, la captó ingresando al lugar a las 4:35. Posteriormente se comprobó que ese sistema de grabación tenía un desfase de aproximadamente 2 minutos, por lo que los tiempos reales fueron ligeramente anteriores. Adicionalmente, conviene señalar que fue justo ahí donde se registró la última conexión de su celular. En ninguna de esas imágenes se observó que alguien la siguiera. Más adelante, a las 4:56, en realidad 4:54 por el mismo desfase, otra cámara registró a Devani caminando hacia la zona de cisternas próximas al restaurante clausurado. Para llegar hasta allí, tuvo que rodear toda la estructura circular del edificio. Después de ese momento, no volvió a ser vista. Esa área estaba delimitada por una barda de 2,5 metros de altura, reforzada con alambre de púas en la parte superior y sin salidas hacia la calle ni acceso para vehículos. Detrás de esa cerca se encontraba un segundo muro más bajo, que separaba el espacio donde estaban las cisternas. Desde el punto donde la joven fue vista por última vez hasta el primero de los 3 depósitos de agua, 2 de ellos abiertos, había una distancia de apenas 11.79 metros, lo que hacía extremadamente difícil salir del lugar sin ser visto o sin superar los obstáculos que la rodeaban. A partir de esa serie de pistas, la familia de Devani, de forma particular, comenzó a buscar activamente en las cisternas y pozos de la zona, temiendo que la joven pudiera haber quedado atrapada o herida. Paralelamente, se ofreció una recompensa con la esperanza de que alguien aportara información valiosa. Sin embargo, los días siguientes se llenaron de pistas falsas y confusiones que desviaron la atención y generaron más incertidumbre. A falta de resultados, las autoridades decidieron ampliar la investigación a municipios y estados vecinos, revisando llamadas, testimonios y cualquier indicio que pudiera llevar al paradero de la joven. Mientras tanto, la evidente complejidad del caso y el paso del tiempo no hacían sino aumentar la preocupación de la familia. El mismo día en que se hallaron los restos, pero horas antes, Mario había autorizado que una célula de la Comisión Nacional de Búsqueda se sumara a las labores de rastreo. Para ese momento, las autoridades ya llevaban casi 2 semanas inspeccionando el motel sin resultados. De hecho, la cisterna ya había sido revisada en 4 ocasiones, con la participación de distintas dependencias estatales, hasta que, según la fiscalía, empleados del motel reportaran un olor extraño proveniente del sitio, por lo que el lugar volvió a ser revisado con el ya conocido resultado fatal. A posteriori, Mario relató que al llegar junto a su esposa al motel y ver el lugar acordonado, ambos se miraron sin entender por qué los habían llevado allí. Fue en ese instante cuando comprendió lo peor. Había encontrado a su hija, no como esperaba, pero la había encontrado. La noticia del deceso de Devani desató una tormenta mediática y generó especulaciones sobre un posible crimen de género, al mismo tiempo que surgieron innumerables cuestionamientos sobre la labor de las autoridades. Estas, por su parte, se defendieron argumentando que no habían logrado encontrarla antes debido a una falla masiva humana. Poco después de realizarse los primeros exámenes forenses, la Fiscalía de Nuevo León sostuvo que el cuerpo de Devani presentaba una contusión profunda en el cráneo y que había caído por accidente dentro de la cisterna, perdiendo la vida por la inmersión. Según esta versión, la joven habría ingresado al terreno trasero del motel y en medio de la oscuridad no se percató del pozo. Además, las autoridades afirmaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que descartaron la existencia de un posible responsable directo de su muerte. Sin embargo, esa información no aclaraba cómo fue que la joven llegó al punto donde se ubicaba la cisterna y por qué no la localizaron en los cateos previos. Como resultado, la versión oficial solo desató una ola de dudas y contradicciones, pero sobre todo, el rechazo inmediato de los padres de la joven. Para ellos era evidente que su hija había sobrevivido varios días y que alguien en algún momento la había llevado hasta la cisterna, intentando encubrir el crimen. Pero eso no fue todo. Lo que conmocionó al país fue que Mario reveló que la fiscalía
le había mostrado previamente videos donde, al parecer, se observaba a Juan hostigando sexualmente a Devani. Esa habría sido, según detalló, la razón por la cual su hija habría pedido bajar del auto. Al día siguiente, familiares y amigos le dieron el último adiós a la joven. Durante más de 3 horas, caminaron a través del municipio, llevando globos y carteles exigiendo justicia. Por su parte, Mario volvió a manifestar su indignación con la versión oficial, y en suma con las que consideraba inconsistencias de la investigación. Dice el fiscal Rodolfo Salinas que no es delito, porque así lo dice, porque no está la persona agraviada. Pues le digo, aquí está la persona agraviada, ¿qué quieres, que te la lleve muerta para que te ponga una denuncia? Pocos días más tarde, la familia anunció que había solicitado una segunda autopsia. Ante la creciente presión mediática y social, la Fiscalía declaró que, por protocolo, el caso sería investigado como feminicidio, trasladando las indagatorias a la Fiscalía Especializada. En ese contexto, Juan ofreció una entrevista en la que habló públicamente del caso por primera vez. A pesar de que, en líneas generales, mantuvo la versión inicial sobre los detalles de esa noche, esta vez dijo que Devani le pidió un cable para cargar su celular, y que fue por eso que se cambió del asiento trasero al del copiloto. Me pide un cable para cargar su celular, yo le paso el cable y ella se viene hacia la parte de adelante. Además, tras asegurar que intentó calmarla cuando se puso a llorar por causa de sus amigas, repitiéndole que no se preocupara, que él la llevaría a casa, Juan mencionó que la chica se negó a darle la dirección. Yo le decía de que no se preocupara, que yo le iba a su casa. Al momento en que le digo que su dirección, ella no me quiere dar la referencia de su domicilio. Juan también volvió a insistir en el estado alterado que presentaba la joven e incluso reveló que había grabado un audio en el que se le escuchaba diciendo cosas incoherentes. Por las palabras, no hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa, incluso grabé un audio donde hablaba de cosas que ni siquiera habíamos platicado yo y ella. O sea, yo no la conocía y me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo, que yo le decía que su domicilio. En esa grabación que Juan reprodujo al aire durante la entrevista, Devani mencionaba que sus papás merecían saber la verdad. Mis papás merecen la verdad. La verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás merecen la verdad. La enigmática frase, junto con el testimonio del joven sobre cómo Devani lo confundió con otra persona, señalando que había estado con ella en la fiesta, solo aumentó la incertidumbre en el caso. Por último, pero no menos importante, Juan negó rotundamente haber tocado o intentado acercarse de manera inapropiada a la joven. En los días posteriores, la polémica no hizo más que crecer, sobre todo cuando la Fiscalía hizo públicos nuevos videos del motel, a pesar de que tanto el establecimiento como la propia institución habían afirmado días antes que no existían más grabaciones sobre los hechos. Mario objetó públicamente esta tardanza, señalando que los videos debieron ser publicados antes y acusando a las autoridades de negligencia. Para colmo, por esas mismas fechas, se filtró en redes otra grabación no menos impactante, y que no había sido mostrada previamente por la Fiscalía de Nuevo León. El video, captado por cámaras de seguridad ubicadas en las afueras de la quinta donde tuvo lugar la fiesta, mostraba a Devani forcejeando en la calle con un sujeto. Luego, la joven se aleja de él, lo empuja y lo patea. En ese instante, se aprecia que se acercan otras personas, pero la chica huye mientras intentan alcanzarla. El material generó gran revuelo mediático, ya que proporcionaba nuevos detalles sobre los últimos momentos con vida de Devani. Poco después se informó que la titular de la Fiscalía de Feminicidios asumiría el papel de vocera del caso, en sustitución de los anteriores funcionarios quienes fueron cesados por presuntas irregularidades en la investigación. Además, a pedido del entonces presidente de la República, se ordenó formar un grupo interinstitucional para colaborar en la causa y se informó que se reclasificó el delito a investigar de desaparición forzada a feminicidio. El 12 de mayo se dio a conocer la existencia de 15 videos adicionales de videovigilancia de la zona relacionados con el caso. Ese mismo día, la familia solicitó una nueva diligencia forense en el motel,
revisando particularmente una habitación, el estacionamiento y la cisterna. 24 horas más tarde, un medio internacional informó que había tenido acceso al segundo dictamen solicitado por la familia. Esta investigación independiente concluyó que la causa del deceso de Devani se debió a golpes severos en la cabeza ocasionados por un agente mecánico contundente. Además, reveló que el cuerpo presentaba otras lesiones, signos de violencia sexual y que la joven había fallecido antes de llegar al lugar donde fue encontrada, sin indicios de sofocación por inmersión. En conjunto, la mecánica de las lesiones indicaba un deceso causado por un tercero. Ese mismo día, mediante un video, Mario anunció que emprendería acciones legales contra el personal de la fiscalía local, quienes, según denunció, habrían filtrado información de la investigación a los medios de comunicación, incluyendo materiales y expedientes de las dos autopsias. El 16 de junio, durante una de las conferencias matutinas del presidente de México, el subsecretario de Seguridad anunció que el cuerpo de Devani sería exhumado el 30 del mismo mes para realizar una tercera autopsia con la colaboración de un equipo de expertos médicos. Finalmente, el cadáver fue desenterrado el 1 de julio y trasladado a un hospital donde se esperaba obtener los resultados forenses en un plazo de 24 a 72 horas. La autopsia concluyó en la madrugada del 2 de julio, y sus restos fueron nuevamente inhumados en la misma tumba y cementerio. 2 semanas después, cuando el director del Instituto de Ciencias Forenses presentó los resultados de esta tercera necropsia, quedó descartado el fallecimiento por inmersión, atribuyéndose el final de Devani a una sofocación por obstrucción de las vías respiratorias. Asimismo, los exámenes determinaron que el cuerpo llevaba entre 3 y 5 días sin vida al momento de ser hallado. Sobre la violencia sexual, en cambio, no se encontraron señales. A principios de enero de 2023, 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla, Ana Luisa y Élida Yurit, fueron imputadas por falsedad de declaraciones y encubrimiento en la investigación. Posteriormente se les vinculó a proceso y se les impusieron medidas cautelares, como la prohibición de salir del estado de Nuevo León y la obligación de firmar mensualmente durante el curso del proceso en su contra. El padre de Devani aseguró que este avance representaba una luz al final del camino tras 9 meses de lucha. El 24 de diciembre de ese mismo año, Mario y Dolores denunciaron que la tumba de su hija había sido saqueada y vandalizada por personas desconocidas. Además, se reportó que otras 9 tumbas del mismo panteón también habían sido profanadas. A finales del año siguiente, y a pesar de anteriores negativas a participar en proyectos similares, Mario anunció que se lanzaría un documental sobre el caso de su hija a través de plataformas de streaming. Según explicó, la iniciativa permitiría que el caso no cayera en el olvido. En 2025, tras el estreno de la producción, un nuevo suceso reavivó el interés y la controversia en torno a la investigación. Todo ocurrió cuando se difundió en redes sociales un audio atribuido a Devani y grabado supuestamente horas antes de su desaparición. En el registro, la joven describía el ambiente de la fiesta a la que había asistido poco antes de su trágico final, advirtiendo sobre la situación. Señalaba que se estaba convirtiendo en un encuentro de hombres peligrosos con actitudes violentas hacia las mujeres. No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, ¿sabes? O sea, ya se está volviendo esto un de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres. El fragmento, que según se supo fue enviado a un amigo, agregó un nuevo elemento a la serie de interrogantes y versiones en torno a las circunstancias de la muerte de la joven. Y es que a lo largo de estos años han surgido diversas hipótesis para explicar lo ocurrido, desde la posible implicación de grupos delictivos en la zona hasta conflictos personales durante la fiesta, así como versiones que señalan negligencia o encubrimiento. Ninguna de estas líneas ha sido confirmada oficialmente, y las investigaciones, marcadas por discrepancias y falta de avances, se complicaron aún más cuando las amistades que la acompañaban en la fiesta no volvieron a declarar y no hay información oficial sobre su paradero ni sobre su posible participación posterior.
Mientras tanto, los procesos judiciales permanecen sin resolución definitiva. Las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación y la familia continúa exigiendo justicia. Ahora que conoces los detalles de esta trágica historia, ¿crees que alguna vez se podrá esclarecer la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche? Y sobre todo, ¿piensas que la familia logrará hallar justicia o que la memoria de Devani seguirá envuelta en interrogantes sin respuesta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Yo soy Ángel y te agradezco por acompañarme hasta el final de este caso. Recordar a Devani no es solo revivir su historia, sino también mantener viva la conversación sobre la violencia y la impunidad que siguen afectando a miles de familias. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta, porque con tu apoyo podemos seguir contando estas historias y exigiendo justicia a través de la memoria. Nos vemos en el próximo caso. Cuídate mucho y recuerda, nunca dejes sola a una amiga.